Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los triángulos. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a iniciar este tema. Es importante conocer su concepto. Veamos que es una figura plana formado por tres puntos no colineales. ¿Qué significa que no son colineales, que no están en la misma recta? Bien, también se le puede decir que es un polígono de tres lados. Normalmente le llamamos triángulo, pero también recibe el nombre de trígono o trigonoide. Veamos las partes que tiene un triángulo. Vamos a observar que un triángulo va a tener vértices, que son los puntos en cada esquina. Vamos a observar que tiene lados también, que es justamente marcados por de punto a punto o vértices. Y también vamos a observar que tiene ángulos tanto interiores como exteriores. Lo vamos a ver a continuación en la notación triangular. Tenemos nuestro triángulo, que lo podemos observar acá. Y como hemos dicho, va a tener estos puntos que se llaman vértices. Los vértices son justamente donde chocan las dos líneas. Bien, estas dos líneas van a chocar en este punto y se van a formar los vértices. Entonces tenemos tres vértices. El vértice que es el punto A, punto B y punto C. Esto se denota siempre con letras mayúsculas. Tenemos los lados. Bien, los lados se van a denotar desde qué punto a qué punto van. Por ejemplo, del punto A al punto B, como se observa acá, esto sería un primer lado, que ese lado lo podemos llamar lado A, con letra minúscula. Bien, pero se denota de esta manera, de qué punto a qué punto van, con una línea encima. Bien, tenemos el lado B, que va desde el punto B al punto C. Y del punto C al punto A vamos a tener nuestro lado C. Bien, como habíamos mencionado, tenemos también ángulos interiores, los que están presentes dentro de los tres puntos que conforman el triángulo. Vamos a tener un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo tita. Ahora, también tenemos ángulos exteriores. ¿Y cómo se forman estos ángulos exteriores? Bien, con la continuación de estas líneas que forman el triángulo. La continuación. Y también cabe resaltar que esos ángulos exteriores son los suplementos al ángulo interior. ¿Qué significa esto de suplemento? Bueno, te lo voy a explicar quizá más detenidamente en otro video, pero te adelanto un poquito. Es cuando ambos ángulos van a formar, o sumados, van a formar un ángulo completo de 180 grados. Más adelante te voy a explicar lo que es un suplemento, un complemento, que también viene mucho en estos ejercicios de triángulos. ¿Sí? Como mencionábamos, los ángulos exteriores. Aquí podemos observar. La línea roja continúa pasando el punto del vértice y este ángulo que se forma es el ángulo exterior. Acá también tenemos la línea verde continúa y tenemos otro ángulo exterior. De la misma forma tenemos acá un ángulo exterior cuando vemos la línea negra que continúa. Bien. Veamos la clasificación de los triángulos. Los triángulos van a clasificar según sus lados y según sus ángulos. Vamos a ver primero según sus lados. Según la medida de sus lados, si sus tres lados, los tres lados miden igual, vamos a llamar a este triángulo equilátero, que significa que sus tres lados son iguales. Aquí este dato nos indica que al tener los tres lados iguales, sus ángulos internos también son iguales y por consecuencia los externos también lo son. Bien, y en este caso los ángulos internos valen 60. Tenemos al triángulo isósceles. En este caso significa que va a tener dos lados iguales. Si tú observas, acá hemos puesto una línea en cada lado del triángulo. Esto es para decir que estos tres lados son iguales. En cambio, acá hemos puesto dos líneas, pero en estos dos lados. Significa que este lado y este lado son iguales. En cambio, el de acá no. Esto también nos quiere decir que en el triángulo isósceles, al tener dos lados iguales, por consecuencia también va a tener dos ángulos iguales.
Tenemos también al triángulo escaleno. ¿Qué significa esto? Significa que en el triángulo escaleno ninguno de sus lados son iguales, por lo tanto tampoco sus ángulos. Ahora veamos por la medida de sus ángulos. Cuando tenemos que sus ángulos son menores a 90 grados, puede ser incluso 89 o 89 punto y algo, eso va a significar que este triángulo va a recibir el nombre de acutángulo, ya que sus ángulos son menores de 90. Pero si en un triángulo tenemos que uno de sus ángulos interiores es mayor a 90, se va a llamar obtusángulo. ¿Por qué? Porque va a tener un ángulo obtuso. Pero si tenemos que uno de sus ángulos interiores vale 90, que mayormente se nota con un cuadradito, vamos a llamarlo triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Veamos las propiedades de los triángulos. Tenemos la existencia de un triángulo. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Que se cumple que para un lado es mayor que la resta de los otros dos y menor que la suma de esos dos lados. Entonces, por ejemplo, si quiero saber si existe este triángulo, si realmente es un verdadero triángulo, yo puedo coger el lado A y tengo que decir que este lado A mide más que la resta de estos dos, pero menos que la suma de estos dos, que sería C y B. Pero si yo quiero coger el lado B, tengo que decir que B es mayor a la resta de C y A, pero a la vez es menor a la suma de estos dos. Y así sucesivamente para cada uno de los lados. Tenemos la suma de los ángulos interiores. Todos los triángulos, la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser igual a 180. Todos. Tenemos también la suma de ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores siempre nos va a dar 360 grados. Ahora tenemos la medida de un ángulo exterior. ¿Cómo podemos ver la medida de un ángulo exterior? Fácil. Va a ser la sumatoria de los ángulos interiores opuestos. En este caso, tenemos este ángulo X que es exterior y va a resultar la suma de los dos ángulos interiores pero opuestos, ¿no? Los que están acá, por ejemplo, alfa y beta. Tenemos el teorema de Pitágoras. Te había comentado que hay un teorema que es muy importante. Este teorema se utiliza con los triángulos rectángulos. ¿Por qué era un triángulo rectángulo? A ver si nos acordamos. Porque tenía un ángulo de 90. Puede estar de esta forma, que generalmente lo dan así, o puede estar el triángulo en otra posición, ¿no? O girado. Entonces, no importa en qué posición esté. ¿Cómo vamos a ubicarlo? Vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Algunos le ponen aquí la letra C, que en este caso es la hipotenusa. También por eso le han puesto la letra H. Entonces, no importa. Puede ser la C, puede ser la H. Pero la fórmula va así. Al frente de este ángulo de 90 grados o este ángulo que es un cuadradito, a veces no te ponen el número, pero lo ponen así con esta gráfica, vamos a darnos cuenta que está la hipotenusa o la letra C. Esa letra C o hipotenusa es igual al cuadrado, elevado al cuadrado, igual a la suma de los dos lados que están al costado, a la suma de los dos lados al costado, pero elevados al cuadrado. ¿Ve? Hay algunas fórmulas para despejar, ¿no? O sea, si quiero encontrar la hipotenusa, despejo el cuadrado poniéndole la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero si quiero también encontrar un lado, también puedo utilizar las siguientes fórmulas, que es la misma, no es otra, sino que simplemente de aquí se va despejando. O sea, voy resolviendo la ecuación y me va quedando de esta forma, ¿no? Es lo único que se hace ahí. Algunas propiedades adicionales de los triángulos. Tenemos la propiedad del cuadrilátero cóncavo o llamado boomerang, que es el que tenemos acá, ¿no? Acuérdate que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados en este caso, ¿no?
formado por 4 puntos. Y vamos a tener que x, el valor de este ángulo de x, va a ser igual a la suma de los 3 ángulos interiores que están acá. Acá. Exacto. Va a ser igual a esa suma. A veces también nos viene este tipo de gráfico, ¿no? Donde x va a ser igual a la suma de este ángulo m más este ángulo n dividido entre 2. También tenemos la propiedad de la mariposa, que justamente tiene como si fuera la forma de las alas de una mariposa. Aquí nos dice que la suma de estos 2 ángulos, acá, que están en la misma línea, son iguales a la suma de estos 2 ángulos. Ya, x más y es igual a alfa más tita. Y tenemos la propiedad del pescadito. Esta propiedad nos dice que la suma de estos 2 ángulos, que están acá dentro de un cuadrilátero, A más B, va a ser igual a la suma de estos ángulos exteriores X y Y. Muchas gracias. Si te gustó el video, no te olvides dar me gusta, suscribirte al canal, poder compartir este video con tus compañeros o demás personas que les puedan interesar y también comentar qué te pareció, alguna sugerencia o qué próximo video te gustaría que realicemos en el canal.